Bienvenidos a todos a nuestro programa Grandes Interrogantes, donde hoy tenemos el honor y privilegio de tener con nosotros al doctor Armando Alducin, quien estará compartiendo un poco sobre la actual crisis de Rusia e Ucrania, así como los grandes desafíos que presenta este actual escenario en la economía mundial y hacia dónde se dirige esta futura economía global. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Alem. Para mí es un privilegio realmente venir a compartir, sobre todas las cosas, abrir este libro maravilloso que es la Biblia y poder realmente buscar dentro de la Biblia las respuestas y lo que se encuentra detrás de los acontecimientos y los eventos mundiales, porque es algo que no vamos a poder entender a través de los medios de comunicación. Claro, no cabe duda que estos últimos acontecimientos de la invasión de Rusia en Ucrania han sacudido la economía mundial, ya que ha causado una inflación desmedida en varias naciones, así como el mundo entero que está bajo una tremenda inestabilidad sin saber qué hacer. Así que, doctor, ¿podría usted decirnos lo que la Biblia nos dice al respecto? Claro que sí, Salen, con mucho gusto. Vamos a comenzar desde el principio. Porque esta invasión de Rusia a Ucrania ha desequilibrado, desarticulado completamente a las naciones, política, económica, militar y socialmente. Pero vamos a tener que hacer un poquito de historia para poder ver dónde nos encontramos. Vamos a ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, ganaron la guerra, ¿verdad?, junto con Rusia, a Japón, a Italia, y vemos nosotros claramente que ahí Estados Unidos comenzó a perfilarse como la supremacía política, económica y militar del mundo entero. En 1944, un año antes de que acabara la guerra, hubo una reunión en Bretton Woods, así se llamó, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, donde se reunieron 42 líderes. Estos 42 líderes tuvieron el propósito de tratar de ver qué moneda iba de ahí en adelante a gobernar o cuál sería el sistema de moneda que iba a ser el modelo para poder comprar el petróleo y todas las demás cosas del mundo. Y desde luego que Inglaterra propuso una canasta donde tenía que estar la libra esterlina, el marco alemán, también los alemanes propusieron el marco, pero finalmente aceptaron el dólar. Así que desde 1945 hasta nuestros días el dólar ha sido la moneda de intercambio para poder realmente tener todas las transacciones comerciales en el mundo entero. Pasaron aproximadamente 5 o 6 años, 1950-51, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la famosa URSS, la Unión Soviética, comienza a surgir y a competir con Estados Unidos. A partir de 1950 aproximadamente se llamó lo que se inició como la Guerra Fría. O sea, hubo una controversia entre Rusia, la Unión Soviética contra los Estados Unidos, y esto se mantuvo durante casi 40 años hasta 1990-91, cuando cae el comunismo. El comunismo es derrotado, Mikhail Gorbachev, en aquel tiempo el primer ministro, comienza a hablar al mundo, a comunicar de que realmente Rusia se encontraba en un estado caótico económicamente. Y de 1990-91 hasta nuestros días, podríamos llamarle el fin de la nueva era. Porque durante todos esos 30 años del 91 a donde nos encontramos, Rusia estuvo ahora sí que limitada, debilitada, y Estados Unidos se aprovechó de esto para continuar enviando a la OTAN, que es el ejército de Europa, para que las naciones de Lituania, Estonia y todas las del Mar Báltico comenzaran a retroceder con el propósito final de Estados Unidos de querer acercarse a Rusia a través de ¿dónde? Precisamente a través de Ucrania, porque es la nación que se encuentra en la frontera con Rusia. Entonces se levanta un hombre llamado Vladimir Putin en el siglo XXI en el cual nos encontramos y comienzan a percibir de que todas las repúblicas que perdió cuando cayó el comunismo, no solamente perdió eso, sino que perdieron el 30% del territorio y casi el 40% del poder que la Unión Soviética tenía.
Putin comienza a darse cuenta como un grande estratega que ha sido siempre exdirector de la KGB, imagínate, que es el Servicio Secreto de Inteligencia anterior de la Unión Soviética, de que él podía, estas repúblicas que se dividen y que se alejan de Rusia, que se independizan de Rusia, volver otra vez a recoger los higos que se cayeron o las manzanas que se cayeron y meterlas a la misma canasta. Entonces Putin, vemos en 2014, que hace su primer intento con Crimea y conquista Crimea, se mete a Crimea, el mundo comienza a ponerse nervioso porque no sabían realmente hasta dónde iba a llegar, pero ahora con la administración Biden, este presidente está tratando de realmente mantener la supremacía política, económica y militar del mundo. Entonces Biden sabe claramente que mientras Rusia tenga el poder, sobre todo nuclear, porque económicamente Rusia no se encuentra en condiciones de competir ni contra la China ni contra Estados Unidos, pero el poder nuclear de Rusia es asombroso, es el número 1 en el mundo en misiles intercontinentales y en misiles que pueden ser lanzados desde submarinos a Estados Unidos. Entonces Joe Biden, el presidente, comienza a percibir de que ellos tienen que extender la OTAN o la Fuerza Militar de Europa hacia las fronteras de Rusia, porque va a ser la única manera de vencer a Rusia, de finalmente conquistar a Rusia. Conquistando Rusia, Estados Unidos queda como el único líder del mundo. Entonces Putin, como un estratega que ha sido siempre militar, se da cuenta de este avance, que quieren continuar avanzando hacia el oriente de Europa, e inmediatamente rodea a Ucrania. Y así comienza ahora en el mes de febrero pasado. Vemos que los soldados, más de 100.000, 120.000 soldados, rodean a Ucrania con el propósito no de atacar. Nunca Putin ha querido una guerra nuclear, ni contra Europa, ni contra Estados Unidos. Pero él, como cualquier persona, haz de cuenta que Estados Unidos escucha que pusieron misiles en México, en Puerto Rico y en Cuba. Oye, Estados Unidos no se va con las manos cruzadas. Es imposible que pueda Estados Unidos tener sus fronteras con misiles apuntando a Estados Unidos. Es exactamente, tenemos que entender esto, es exactamente lo que Putin ha previsto. No puede Rusia tener a su nación más grande, que es Ucrania, con misiles norteamericanos, o que ya Ucrania se forme parte de la OTAN o que forme parte de la Unión Europea, porque en ese momento ya Putin no tiene ninguna protección militar estratégica contra su propia nación. Y aquí es donde entonces, cuando Estados Unidos ve que Putin rodea a Ucrania y que se dan cuenta realmente de que no van a entrar, comienzan las famosas sanciones económicas. Claro, de hecho inicialmente Putin había comentado tras esta supuesta invasión que su estrategia principal era desmilitar, no necesariamente invadir Ucrania. Entonces creo que es muy importante, ahorita que usted mencionó todo el contexto histórico, es muy importante mantener esto en cuenta antes de juzgar esta actual situación que está escalando cada vez más. Claro. Doctor, ¿cuál ha sido la respuesta de los Estados Unidos y Europa tras esta invasión? Muy bien, una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en todo esto es que antes de que un evento suceda, es lógico que haya eventos antes que prepararon el final evento. Un ejemplo, Israel llega a independizarse como nación el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, para que pudiera suceder la independencia de Israel, tenemos que ver que hubo la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y antes de eso, en el siglo XIX, ya Teodoro Herzl, un judío, comenzó a percibir que Israel necesitaba volver otra vez a su tierra. Viene la Primera Guerra Mundial y prepara el camino para el regreso a Israel. ¿De qué manera? Muy bien, hasta 1923, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano Turco tenía el control de todo el Medio Oriente. Así que mientras los otomanos turcos, los musulmanes, estuvieran al control del Medio Oriente, era imposible que Israel regresara a su tierra. Entonces tuvo que venir la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses sacan a los otomanos del Medio Oriente. Viene la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta de la persecución y del holocausto de los nazis.
donde después de acabar la Segunda Guerra Mundial, la Liga de Naciones, en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de Naciones, se dan cuenta del crimen, el genocidio de los nazis y votan por primera vez en la historia para que Israel regrese a su tierra. Entonces vemos de qué forma antes tuvo que haber preparativos y lo tenemos que ver desde el punto espiritual, cómo Dios va preparando todas las cosas para que se cumplan sus profecías, porque la Biblia determinaba claramente que Israel tenía que regresar a su tierra. Si Israel no hubiera estado en Israel, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no va a regresar a su tierra, ¿cómo podemos hablar de la reconstrucción del tercer templo? Si Israel no iba a regresar a su tierra, ¿cómo podemos hablar que el anticristo iba a perseguir a los judíos? Entonces Israel tenía que regresar, pero antes eventos se cumplieron. Muy bien. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 al 18, encontramos una profecía de cómo va a terminar el mundo y de qué forma el mundo va a terminar. Y dice así, aquí está hablando en este pasaje del falso profeta o de un líder religioso que va a ayudar al anticristo. No es el anticristo como mucha gente se ha imaginado. Aquí está hablando del compañero o del socio que el anticristo va a tener. Y dice así, refiriéndose, insisto, al falso profeta. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, escuchemos esto, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Salem. Aquí en la Biblia escribió hace 2000 años el apóstol Juan de que el mundo iba a terminar controlado económicamente por un hombre. Entonces, vemos nosotros las tendencias actuales, cómo están pavimentando el camino para que lleguemos al cumplimiento de esta profecía. Oye, estos últimos 2 años de la famosa pandemia, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que de repente todos los gobiernos, de una forma arbitraria, totalitaria, autoritaria, se aprovecharon de este virus para poder tratar de controlar más, a anular nuestras libertades, nuestras garantías individuales, nuestros derechos que realmente tenemos como ciudadanos, y comenzaron a avanzar apretando a todas las naciones al grado de que pues ya finalmente comenzaron a demandar que el que no tuviera el pasaporte verde, te recordarás, o sea, un pasaporte que garantice que estás vacunado, no podías ya ni comprar ni vender, ni entrar a tiendas, etcétera, etcétera. Qué interesante que todo esto esté comenzando a suceder, cuando finalmente así va a acabar el mundo, controlado por una marca, ya no por un pasaporte verde. Entonces vemos que finalmente la Biblia nos habla que el mundo va a terminar en un nuevo orden económico internacional. Y lo más interesante de todo esto es la forma como ahora Estados Unidos respondió con Europa para la famosa invasión de Ucrania. ¿Cómo respondieron? No sé si tenga más preguntas al respecto. Pues sí, como sabemos, varios países han impuesto sanciones económicas. Exacto. En Rusia, como sabemos, miembros de la OTAN, así como la Unión Europea, parcialmente Australia, Corea del Sur, Japón, el Occidente, por supuesto, que han momentáneamente devastado la economía rusa, al parecer, ya que el rublo, se ha desplomado un 30%. Rusia no puede acceder actualmente a más de 600,000 activos extranjeros, entre otras consecuencias. Entonces, a pesar de estos efectos que parecen significativos, ¿servirán estas sanciones impuestas en Rusia eventualmente? No, muy buena pregunta. Estados Unidos responde de qué manera. Bueno, pues Rusia ha tenido en los últimos 30 años diferentes sanciones. Y es la política que se usa para debilitar los regímenes que van en contra del balance global, en este caso de Estados Unidos y Norteamérica. Cualquier cosa que afecte ahorita al balance de Norteamérica
inmediatamente Estados Unidos responde con amenazas económicas. Y ahora Estados Unidos responde con sanciones económicas, pero lo más significativo de todo esto, Salem, es que estamos viendo un panorama en el mundo donde por la ambición de Estados Unidos de querer avanzar, de querer estar en las fronteras de Rusia, le dice a la Unión Europea, pues tenemos que colaborar ustedes con nosotros, con Estados Unidos, para poder aislar a Rusia del Banco Central ruso y de toda la economía y las transacciones comerciales, que ya no usen el famoso SWIFT, que es el SWIFT, un sistema de pagos que se usa para transacciones internacionales. Entonces, algunas naciones de Europa reaccionan y al principio como que apoyaron a Estados Unidos, pero hay un pero tremendo que muchas personas y politólogos y sociólogos no han podido ver. Alemania, que aunque ya tiene más o menos un mes de recesión anteriormente, está viendo que el gas que viene de Rusia entra a Alemania y Alemania es el instrumento para proveer de gas a Europa, a las demás naciones de Europa. Entonces, cuando la primera semana de las sanciones, Alemania manda un mensaje a la Unión Europea: no vamos a entrar en estas sanciones, ni ustedes también, porque tenemos el gas que nos provee Rusia, que es el 65% del gas de Europa, lo provee Rusia. Entonces algunas naciones entraron, Italia entró, España mandó una fragata a Bulgaria, y algunas naciones europeas quisieron colaborar con Estados Unidos, y vemos claramente de que solo Estados Unidos, escucha esto, solo Estados Unidos, no más de 2 o 3 naciones de Europa, ninguna nación de Hispanoamérica, ni Puerto Rico, ni Cuba, ni México, ni Guatemala, ni Brasil, ninguna nación de África, y ninguna nación del Medio Oriente, y ninguna nación de Asia han colaborado para las sanciones económicas. Entonces, como que Estados Unidos ahorita se ve apretado, encasillado. Biden está como león herido que no sabe qué cosa hacer, porque el mundo no respondió como él creía que iba a responder. ¿Por qué el mundo no respondió? En primer lugar, la imagen de Estados Unidos ha decaído y se ha debilitado en los últimos años como tú no te imaginas. Desde la pérdida de Afganistán, que fue el ridículo más grande, la vergüenza más grande que Estados Unidos pudo haber atravesado, se ha convertido en un tigre de papel. Esto de que Biden haya abandonado más de 5 o 6 billones de dólares en armas en Afganistán, que haya abandonado la embajada con personal norteamericano en la embajada de Afganistán, y que haya huido sin haber realmente defendido contra los talibanes esta nación y sus intereses personales o nacionales, ha proyectado a Estados Unidos como un tigre de papel. Ahora viene el caso de Ucrania, y hay una cosa muy importante en todo este alboroto de Ucrania y Rusia, que el presidente Joe Biden tiene 5 años mandándole al presidente Zelensky de Ucrania $1 millón. Él ha provisto a este gobierno porque él sabe que Ucrania tiene que unirse a la Unión Europea, y le conviene a Estados Unidos que también se una a la OTAN. Y entonces comenzaron a comprar desde hace 5 años al gobierno, que está más corrompido que nada, el gobierno de Ucrania. Los nacionalistas ucranianos, la mayoría son nazis. O sea que la gente no sabe todas estas cosas tan importantes, ¿no? Entonces Putin ve todas estas maniobras de Estados Unidos, están comprando al presidente, y ahorita el presidente Zelensky, que se viste de soldado y que quiere hacer un papel de héroe ante el mundo entero, en lugar de que como un héroe verdadero diga: yo ya no quiero más derramamiento de sangre, que Rusia entre y le damos Ucrania para evitar más millones de muertes. No, él está tratando de pelear a las patadas contra Sansón. O sea, es increíble que tú puedas tener a un gigante como un enemigo y que tus capacidades militares sean mínimas y tratar de enfrentarte con ese gigante. Entonces Zelensky, ¿verdad?, quiere convertirse en un héroe porque Biden y su hijo Hunter de Biden tienen negocios multimillonarios con Ucrania desde hace mucho tiempo. Entonces vemos que detrás de todo esto hay mucha basura.
detrás de todo esto, y los medios de comunicación no vamos a encontrar esta información, está un panorama completamente de una civilización a la que hemos llegado, que está completamente en decadencia, Salem. Claro, es muy interesante lo que acaba de mencionar sobre estas demás naciones que no han impuesto sanciones en Rusia. Muy interesantemente, las mismas naciones que han impuesto que han impuesto sanciones económicas en Rusia son las mismas que le pagan a Rusia, si no me equivoco, 1 billón para gas y petróleo. Entonces se podría decir que el suministro de energía está tan enlazado con Rusia que sería meramente imposible tratar de estropear la economía de Rusia sin ser afectado negativamente a cambio, ¿no es así? Tú le has atinado exactamente y le has dado en el clavo. Ahora estas sanciones económicas lo único que han hecho es afectar a Estados Unidos y Europa. Claro. Nadie ha sido afectada. Aproximadamente las naciones le continúan mandando más de 6-7 billones de dólares a Rusia para la provisión del gas natural, del petróleo, etc. Y no lo han dejado de hacer. Así que estas sanciones no han movido no le han movido el tapete, como decimos en México, a Rusia en lo absoluto. Entonces los únicos afectados ahorita es una inflación, una superinflación en Estados Unidos, está más de $4 ya el galón de gas en Estados Unidos, y los pobres europeos que no tienen absolutamente, ya había caído España, Portugal, Italia y Grecia económicamente desde hace más de 10 años aproximadamente. Esto hunde mucho más Europa económicamente. Así que vemos nosotros de qué forma ya ahorita los cambios que van a sucederse van a venir con una forma repentina, y poco a poco vamos a ver claramente, como la Biblia lo dice, que van a quedar Rusia y la China. Porque ahorita Biden ha llegado al grado de buscar a Irán y a Venezuela, increíble. La semana pasada buscó a Nicolás Maduro para decirle que si le podía vender un poco más de petróleo. Esto es increíble. Y a Irán, que firmaron un tratado antinuclear con Irán, le está pidiendo a Irán, Estados Unidos ahora, de que les provean de petróleo también y de gas natural. Entonces vemos cómo Estados Unidos se encuentra en un punto desesperado. Pero lo más grave de todo esto es lo siguiente. Cuando venimos a la Biblia, encontramos a las naciones que van a sobrevivir, le podríamos llamar, antes de que venga Jesucristo. Y las únicas naciones que encontramos en la Biblia que van a sobrevivir son naciones de Europa y del Medio Oriente, y algunas de Asia, como tal vez sea China, la India, Pakistán y Japón. Y tal vez Filipinas y algunas naciones como la Indonesia. Sin embargo, Estados Unidos, Salem, no aparece en las profecías de los últimos tiempos. O sea que de alguna manera Estados Unidos tenía que desaparecer. Así es. Y pareciera como que ahora esta invasión de Rusia contra Ucrania, que ha debilitado más a Estados Unidos, que le ha hecho verse como una tigre de papel y en una situación vergonzosa y ridícula, Estados Unidos comienza ante los ojos del mundo a desmoronarse. Pero lo grave es lo siguiente, que cuando Estados Unidos le dice a los bancos del mundo que le quiten el SWIFT y que no haga transacciones Rusia, ahora Rusia se acerca a China y comienzan a tratar de levantar al yuan chino como la moneda internacional de cambio que sustituye al dólar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si los chinos y Rusia logran ahorita, por la presión de Estados Unidos, de convertir el yuan en lugar del dólar en la moneda de cambio internacional, adiós, goodbye Estados Unidos. Porque Estados Unidos se hundiría completamente y pasaría a segundo o tercer plano de supremacía política, económica y militar. Y quedaría Rusia y China como las superpotencias mundiales. Y es interesante, hay una revista que se llama El Economista, en inglés The Economist, y acabo de ver su última portada, creo que te la enseñé hace algunos días. Correcto. Donde aparece la imagen de China y de Rusia como las nuevas superpotencias, exactamente como la Biblia lo determinó.
porque encontramos a China avanzando en la guerra del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Esta no es la tercera guerra mundial, quiero aclararlo para todos los que nos escuchan. De ninguna manera, faltan 2 guerras más para la tercera guerra mundial, que va a ser posiblemente una guerra con Irán y otra de los árabes contra Israel, y luego viene el Armagedón, pero la China aparece con Rusia avanzando contra Israel en la tercera guerra mundial. Así que nos encontramos ahora sí en un mundo donde al recurrir a la Biblia se nos caen las vendas y podemos ver que detrás de todos estos acontecimientos Dios es fiel en lo que Él ha escrito, y exactamente así va a ser. Ahora, y finalmente yo podía agregar, Salem, que bueno, entonces, ¿cómo va a ser el próximo gobierno o qué sigue después de esto? ¿Verdad? Sería otra pregunta muy interesante, y la respuesta es la siguiente. ¿Qué pasa ahora si no hay una guerra nuclear? Bueno, si no hay una guerra nuclear, Europa va a sumirse en la economía, Estados Unidos va a hacer el ridículo otra vez, tal vez China y Rusia logren imponer el yuan como la moneda de cambio internacional. Sin embargo, la Biblia habla de que el anticristo va a surgir, y el anticristo va a unir a 5 naciones de Europa y a 5 naciones del Medio Oriente. Entonces tenemos aquí a Rusia, y tenemos a China, y tenemos al anticristo. ¿Y cómo podemos acomodar las piezas del rompecabezas para entender quién queda como jefe de jefes o el comandante supremo del mundo? Entonces, Rusia y China parece que van a tener la supremacía, tal vez logren lo del yuan económicamente, pero va a surgir el anticristo uniendo a 5 naciones de Europa y del Medio Oriente para formar un G10. Y cuando este G10 o estas 10 naciones se formen, de ahí, de una de ellas, surge el anticristo. De acuerdo al capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12 del libro de Daniel, capítulo 13 y 17 del Apocalipsis. Así que vemos de una forma interesante que Hitler surge de Alemania cuando estaba en el tirado, con el comunismo por todos lados, una pobreza impresionante, y surge la figura de Adolfo Hitler. Siempre los dictadores, Salem, surgen en medio del caos. Y esta es la ocasión y el panorama propicio para que surja un hombre como el anticristo en Europa. Wow. Finalmente. Wow, qué interesante todo esto que nos menciona, doctor. Volviendo de la posibilidad que usted menciona, o más bien que la Biblia menciona claramente que Estados Unidos iba a ser borrado del mapa, si el dólar estadounidense dejara de ser la moneda de intercambio internacional, pues obviamente sufriría Estados Unidos un golpe colosal económicamente. Totalmente. Además de que, como usted sabe, pues tiene una deuda pública actualmente de más de 30 billones de dólares que seguramente no podrían ni siquiera pagar. Esto significa que estamos viviendo el cambio más interesante en geopolítica desde la Guerra Fría, ¿se podría decir así, doctor? Así es. Así exactamente, Salem. Y esto es más importante, ¿verdad? Porque todas estas cosas que están sucediendo, en medio de todo lo que está sucediendo, tenemos al Dios de la Biblia que nos dice, no tengan miedo. Tenemos que tener paz, saber que el mundo, como dice, podrán derribarse los volcanes, caer los montes. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Aunque un ejército me rodeare, yo no tendré miedo. Y aunque me rodeare la guerra, dice en el Salmo 23 David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, no hay que poner los ojos en todo lo que está pasando. De alguna manera nosotros, como la familia de Dios, vamos a ser cuidados. Así es. Dice el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida, somos sus hijos, somos su familia. Entonces tenemos que ahora más que nunca de aferrarnos a la palabra segura profética que es la Biblia, tener una comunión más íntima con el Señor, purificar más interiormente nuestras vidas para poder enfrentar y poder ayudar al pueblo tan ciego y tan desviado y tan desorientado que actualmente se encuentra en el mundo. Así es, doctor, muchas gracias. Finalmente, ¿qué otras profecías bíblicas son relevantes en cuanto a esta invasión de Rusia en Ucrania? Bueno, básicamente las profecías de los últimos tiempos están selladas en el libro de Daniel. Todas las profecías en el libro de Daniel, hay una corriente teológica, escatológica, muy equivocada, que se llama el amilianismo, donde dicen que ya las profecías se cumplieron, que la semana 70 ya se cumplió, ¿verdad? Esto es una manera, es un disparate total de lo que es la escatología bíblica.
Porque si vemos el libro de Daniel y lo examinamos con lupa, vemos que todas las profecías del capítulo 2, del capítulo 7, el capítulo 8, capítulo 9, el 10, el 11, casi todos los capítulos de Daniel hablan y nos dicen, esto es para el final de los tiempos, que es la palabra hebrea que se usó, acharit yom, que significa el final de los tiempos. Así que todas las profecías de Daniel son para ¿cuándo? Para el final de los tiempos. Y claramente Daniel nos describe todo el panorama de todos los gobiernos gentiles y mundiales que iban a terminar, y vemos que el Imperio Romano vuelve a resurgir a través del Anticristo junto con el Medio Oriente para formar la última confederación de 10 naciones que será la última forma de la economía y del nuevo gobierno mundial. Wow. Pues muchísimas gracias, doctor, por toda esta información tan útil y tan valiosa. Estoy segura que muchas dudas han sido aclaradas el día de hoy. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy interesantes y de mucha incertidumbre, pero por eso mismo debemos de mantener nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que es fiel a sus promesas. Muchas gracias, doctor, por este tiempo y espacio. ¿Hay algún comentario final que quisiera agregar para toda la gente que nos esté escuchando? No, muchas gracias, Salem, y felicidades porque eres una gran entrevistadora. Te felicito. Gracias. El pueblo conozca cómo son las fiestas, que no son de Israel, son las fiestas de Jehová. Dios se las dio a Israel, pero son las fiestas de Dios, de acuerdo a Levítico capítulo 23. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 12. Los veo muy apagados a todos, así como no aplauden nada. Ya despierten. Cristo vive. Y además no va a salir Trump de presidente. Muy buenos días, nos da mucho gusto en este momento poder entrar a las redes sociales de live stream de YouTube a través de estas conferencias que están siendo transmitidas. La semana pasada estuvimos en Acapulco 3 días, no vamos a la playa, fuimos a un seminario de profecías en el Hotel Calinda, en la iglesia que tenemos allá. Ya llegaron a 1,200 personas en la iglesia Vida Nueva de Acapulco. Le damos gracias a Dios por esto. Y fue un tiempo precioso. Y el sábado, cuando era la tercera conferencia, el sábado, tuvimos 72,000 visitas por internet, por YouTube, personas que estaban sintonizando las conferencias de profecías. Así que qué bendición que haya tanto interés en el mundo y este despertar acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, pues ya estamos en el último capítulo de este maravilloso libro de Daniel que hemos venido estudiando capítulo por capítulo, por los versículos, y ya estamos casi para terminar, ¿verdad? En el capítulo 12, no lo vamos a terminar hoy, pero ya estamos en el último capítulo, y hoy vamos a ver las profecías de la gran tribulación. Y dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a detenernos hasta este versículo 1 y vamos a comenzar a profundizar en lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. En la Biblia existen 2 características del tiempo. Sabemos algo que es importante. Cuando la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, significa que en ese momento se inició la materia, el espacio y el tiempo. Apúntalo. En el momento en el que comenzó la creación fue el inicio del tiempo, de la materia y del espacio. ¿Qué quiero decir? Que el tiempo no siempre ha existido, tuvo un inicio y tendrá un fin. La materia no es eterna, tuvo un principio y tendrá un fin. Y así vemos que el espacio
donde nosotros estamos ubicados en el universo cerrado en que nos encontramos, es un universo que tuvo un principio y que tendrá un fin. No solamente la Biblia se adelantó a las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica, ustedes que estudian en la universidad conocen la ley de la entropía. ¿Qué significa esto? Que todo sufre un desgaste, un deterioro, todo se echa a perder, ¿verdad? Un refrigerador nos habla que la evolución es imposible, porque en lugar de estar de abajo hacia arriba evolucionando, se está deteriorando la materia a nuestro alrededor. El Sol pierde todos los días millones de toneladas de masa, y el tiempo, como Alberto Einstein, el filósofo alemán nacionalizado norteamericano, estableció en 1943-44 con su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado de la luz, que el tiempo no existe, que el tiempo es relativo. O sea, si nosotros nos podemos imaginar esto para entenderlo, hagan de cuenta que la eternidad es de la cortina azul a esta cortina azul, esa es la eternidad. Y de repente aquí dentro de la eternidad Dios dijo hubo un principio y tendrá un final. ¿Qué hay después del final del tiempo? ¿A dónde vamos a entrar? A la eternidad. O sea, la eternidad es lo que siempre ha existido, el tiempo no. Entonces, cuando hablamos nosotros de que Dios no está dentro de nuestro tiempo, significa que Dios habita, dice Isaías, la eternidad. Él no está, Dios, limitado al espacio en el que nosotros estamos. Ni para Dios existe el pasado, el presente, ni el futuro. Por eso cuando se le reveló a Moisés, le dijo: yo soy el que soy, Yahweh, que en el hebreo significa esto, es el tetragramatón. Muy bien, entonces cuando profundizamos en todas estas cosas, nos damos cuenta que la Biblia es un libro hiperdimensional. No hay ningún otro libro que nos pueda transportar y nos pueda explicar lo que la física está apenas descubriendo. Por ejemplo, los hoyos negros, que Stephen Hawking, el astrofísico inglés, está comenzando a penetrar y a darse cuenta que hay cosas en el universo que parecen hoyos, donde posiblemente si alguien entrara en ese hoyo, saldría a otra dimensión. O tal vez si alguien entre por ese hoyo, desaparecería o aparecería en otro tipo de universo o en otras galaxias. Y cuando comenzamos a darnos cuenta de que el universo son como capas, como telas, o sea, no las podemos ver, pero Stephen Hawking hizo un diseño, una gráfica del universo, y él dijo que eran como capas invisibles de telas. Y cuando leemos Apocalipsis 6, dice que el cielo se enrollará como un pergamino cuando venga la explosión nuclear. Se enrollará como un pergamino. ¿Quién le dijo a Juan hace 2000 años de que realmente el universo está compuesto por capas como de tela? Esto es impresionante. Y estas evidencias nos muestran que este libro que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es un libro sobrenatural. Muy bien. Cuando la Biblia nos muestra o nos habla del tiempo, nos habla de dos tipos de tiempo, si lo quieres apuntar. El tiempo cronológico, de ahí viene la palabra cronos. La cronología viene del griego cronos. Y el tiempo kairos. Vamos a explicar esto. En Hechos 1, cuando los ángeles estaban viendo que Jesús ascendió al cielo, oyeron una voz que decía: no les toca a ustedes conocer los tiempos, ¿se acuerdan? Y las sazones. Entonces ahí se usa cronos y kairos. Y se los voy a explicar. El cronos es el calendario de Dios. Tú tienes un calendario, y yo apunto en mi calendario: enero, febrero, marzo, abril. En marzo 15 tengo una conferencia, tengo una boda en abril, etcétera, etcétera. Y este es nuestro calendario anual. Muy bien. Pero el día que tengo yo la boda, o el día que tengo esa conferencia, o el 5 de mayo, o el día de la independencia, o el 4 de julio de Estados Unidos, o el día de mi cumpleaños, ya es kairos. Ya es un tiempo específico. ¿Me van siguiendo? Muy bien, entonces cronos es
la cronología o un tiempo que transcurre así a lo largo. Y el tiempo Kairos son tiempos específicos. El 5 de mayo, aniversario de la batalla de Puebla, es un Kairos, porque es un tiempo específico. Tu cumpleaños y mi cumpleaños son Kairos, porque son un tiempo, un día nada más específico, no abarca toda una cronología. Entonces, cuando venimos aquí en Hebreos 12, y la palabra que se usa en aquel tiempo es la palabra hebrea et de Enrique, T de tío, H, así nada más, et, que es la palabra griega kairos. Entonces, cuando dice la Biblia, en aquel tiempo, ahora sí, si pusieron atención, ¿qué significa? Que está hablando de un tiempo específico, en un tiempo definido, cuando va a suceder un caos en el mundo que se llama la gran tribulación y que está ya adelante de nuestras semanas, meses o años, pero ya se aproxima el mundo a una gran tribulación como jamás la ha habido, y es la que vamos nosotros a estudiar en esta mañana. Dice la Biblia, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Veamos 3 hechos significativos que abarcan la tribulación. Número 1, en este tiempo en el que la tierra, vamos a ver ahorita, va a haber una tribulación tremenda que se explica en Apocalipsis 4, del Apocalipsis hasta el capítulo 19, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Estos 21 juicios se llaman la gran tribulación, que comienza en el capítulo 6 al capítulo 19 del libro del Apocalipsis. En este tiempo que aquí está abajo, Dios nos muestra que en el cielo va a haber también una guerra espiritual. Se va a librar una batalla impresionante en el cielo, porque Miguel, que es el príncipe o el arcángel encargado de defender a la nación de Israel, va a batallar en el cielo, porque se van a juntar los 2 ejércitos, los de Satanás con los de Miguel, y van a tener una confrontación en el cielo, porque aquí abajo en la tierra se va a librar la batalla final, que se llama en la Biblia, capítulo 16 de Apocalipsis, la batalla del Armagedón. Muy bien, en todo este desencadenamiento que va a existir, la Biblia nos explica lo siguiente: el mundo espiritual que nos rodea, damas y caballeros, santos de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor está organizado. Y los principados de Satanás tienen príncipes en primer lugar, que son los jefes, ya lo vimos en Daniel 10, de México, de Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala, de Argentina, de Brasil, de España. Cada nación en el mundo está geográficamente dividida por principados satánicos. Dice en 1 Juan 5:19 que el mundo entero del planeta donde tú y yo estamos habitando, somos extraterrestres. Porque dice en Juan 17 que el cristiano no es de este mundo. El cristiano está habitando en un mundo que no es de nosotros. Aquí nacimos, aquí crecimos y aquí vamos a morir. Pero este mundo no nos pertenece todavía, porque está bajo el control de poderes de las tinieblas. Y esta es la razón por la cual ahorita dale una vuelta al mundo. No hay absolutamente nación ni gobierno que no se encuentren perdidos, confundidos, han perdido la brújula. Ya no saben si el comunismo, socialismo, monarquía, democracia, etcétera, etcétera, fascismo, comunismo, nazismo, y hemos tratado de experimentar todos los sistemas de gobiernos. Este sí va a acabar con la pobreza, este le promete que la gasolina va a bajar, otros gobiernos prometen que ya se va a acabar completamente las devaluaciones, y así vemos nosotros todas las promesas a través de toda la historia de todos los gobernantes, tratando de ofrecerle a los seres humanos cambios que puedan beneficiarlos y donde se logre un estado de cielo o de limbo
que una utopía que no existe. Entonces vemos a Marx, Carlos Marx, no, pues es que es la lucha de clases. Y si el proletariado agarra y tumba a la burguesía de ahí del trono y les quitamos a los ricos el dinero que nos han explotado y son ricos por eso, y viene y nosotros nos damos cuenta que el comunismo está basado en la envidia. Quítale a Pablo para que se lo des a Juan. Eso es robo. Pero no le llaman robo, le llaman saqueo y expropiación. Y esa es la base del comunismo. Quitarle a alguien para dárselo a otro. Ese es un robo descarado. Es un saqueo. Entonces no importa que le quites al rico, que se lo des al pobre, estás robando, estás quitándole a alguien el derecho que alguien tiene de tener la privacidad o la propiedad privada. Entonces vemos cómo fracasan todos los sistemas, como Gorbachev lo dijo en 1989 en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II, de que el comunismo había fracasado porque se había aislado del capitalismo y habían sacado a Dios de Rusia. Y así vemos las democracias igual, ¿verdad? La democracia es un poquito mejor, es un gobierno un poquito mejor que las demás, los demás que se han hecho experimentos. ¿Por qué un poquito mejor? Porque tampoco las democracias han funcionado. Veamos, por ejemplo, el campeón de la democracia en los últimos 70 años, Estados Unidos de Norteamérica, que ha luchado supuestamente por la libertad y por la democracia y tumbar los gobiernos, el fascista, el comunismo, el nazismo, etcétera, etcétera. Y vemos en este siglo a Estados Unidos de Norteamérica en qué condiciones se encuentra. Resulta que de los 9 jueces que ocupan el Tribunal de Justicia en Estados Unidos para determinar supuestamente la justicia, 5 de ellos firman un documento autorizando en junio del año pasado, 2015, legislaron los matrimonios gay, sin tomar en cuenta ni un plebiscito, ni un referéndum, ni la opinión del pueblo, ni nada. O sea, 5 hombres determinan la moral de una nación. Eso no es democracia, eso es una burla. Y vemos nosotros también gobiernos en Sudamérica, ¿verdad? Donde va a haber elecciones el domingo y supuestamente hay alguien que saben todos que va a ganar y algún otro títere que escogen, dizque para hacerle competencia. Aunque ese dictador, bájalo de la silla y no lo bajas, pero ni con chicles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son democracias disfrazadas, para que sepa el mundo que votaron. Sin embargo, es una fanfarronada. Es un circo completamente. Entonces, dentro de las mismas democracias nos damos cuenta de qué forma tan absurda el ser humano ha hecho un papel, donde no podemos realmente determinar qué gobierno es el gobierno que debe funcionar en un país. ¿Por qué ninguno va a funcionar? Porque el ser humano es imperfecto. Porque hay una condición en el ser humano que la Biblia nos revela, que es el pecado. Y esta condición caída en la que el ser humano ha nacido le impide alcanzar una utopía. Un gobierno perfecto, un mundo perfecto, no existe. No existe el matrimonio perfecto, no existen los hijos perfectos, no existe la escuela perfecta, no existe el gobierno perfecto, no existe la perfección, no es de este mundo. Por eso vino Dios hace 2000 años en la persona de Jesucristo y Él era la cúspide, el epítome, ¿verdad? El ícono de la perfección, de la santidad, de la justicia. Jesucristo es el único ser humano que nunca pecó y que pudo pagar por nosotros en una cruz para que pudiéramos nosotros comenzar a desarrollar ese carácter que Dios anhela que nosotros desarrollemos. Muy bien, entonces vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 12 esta guerra espiritual que se está librando en el cielo. Dice el versículo 7, Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. La palabra diablo, apúntalo, significa el que acusa
o acusador. Y Satanás, la palabra Satanás significa adversario o enemigo. Entonces fue lanzado el acusador y el enemigo, el cual engaña. La estrategia principal de este acusador y de este enemigo de Dios es engañar al mundo entero. Todo el mundo entero se encuentra, de acuerdo a la Biblia, engañado. Engañado, muchos creen que si alcanzan a tener esa cantidad de dinero, van a ser felices. Si tan solo tuviera unos pesos más en mis bolsillos, podría descansar. Si tengo más, otros $500,000 en el banco, ya puedo descansar y irme a Cancún, etcétera, etcétera. Y ya puedo hacer, mientras mi futuro está asegurado, ya no tengo por qué preocuparme. ¡Qué engaño tan grande! Ah, sí, puedo encontrar un hombre que me haga feliz. Y ahí van detrás de otro y detrás de otro, y 3, 4, 5 divorcios, esperando que hay un hombre que te haga feliz. Dios mío santo. Cálmate, Elizabeth Taylor. 9 maridos se aventó esta actriz de cine. Y siempre dijo lo mismo en las revistas. Es que estoy buscando al que me haga feliz. ¿Cuál es el problema de esta artista? Que se consideró la más preciosa de la historia del mundo, con los ojos más increíbles. Eran morados sus ojos. Tienen ojos azules, ojos verdes, pero los tenía morados. Una preciosura de cara que tenía esta mujer. ¿Cuál es el problema de esta mujer tan hermosa? Que estaba engañada. No existe el hombre perfecto. Y si tú estás buscando casarte para que te hagan feliz, no te cases. ¿Por qué? Porque ni tu perro te va a hacer feliz. Entonces no nos casamos para eso. Ahí está el ego, ¿verdad? Nos casamos para tratar de hacer feliz a la otra persona. Y en eso consiste la felicidad, de acuerdo a Jesucristo en la Biblia. Si tú buscas que te hagan y que te den y que te pongan y que te sirvan y que te reconozcan y que te aplaudan y te haces tú, ay, pues sí, nadie me quiere y voy a la iglesia y nadie me saluda y me casé y siempre estás así con la autolástima y sientes así como perrito apaleado, lamiendo las heridas como si tuviera sarna. Esa es la razón por la cual la gente es tan infeliz, porque siempre está esperando algo de los demás. Y no vienes a la iglesia para esperar que te saluden y que te vienes a buscar a quién ayudas en la iglesia. ¿A quién le puedes poner la mano alrededor hoy en la mañana o a la salida? Oiga, doña Chole, llegué a la iglesia y la veo triste, ¿me permite orar por usted? Muchos llegan a la iglesia con orejeras como llegan al cine. Yo llego al cine con mis orejeras, Coca-Cola y mis palomitas, no me importa quién está acá ni quién está acá. Vengo a ver la película, pero la iglesia no es el cine. No puedes venir a la iglesia así también. Entras y no saludas a nadie. No saludas a los edecanes, no saludas a los pastores, no saludas al que está a tu derecha, al que está a tu izquierda, porque vienes a que te sirvan, a que me agraden, a que me aplaudan, a ver un show que me guste, y si no me voy a otra iglesia y como chapulín de iglesia en iglesia, buscando a quién me puede hacer feliz o quién me puede dar lo que yo no puedo dar. Qué tristeza. Venimos a la iglesia a dar misericordia, a dar amor. Por eso no te ama nadie. Es que estuve en el hospital, hermano, y nadie de la iglesia me fue a visitar. Y cuando tú estabas sana, ¿fuiste alguna vez a visitar a alguien? ¿Has ido a los hospitales? Hay un ministerio de hospitales aquí en la iglesia. ¿Te has unido a este ministerio para ir a visitar enfermos o a los asilos, a los ancianos o a los orfanatorios? ¿Cuándo en tu vida lo has hecho? ¿Por qué te quejas entonces? Estuve en la cárcel, hermano, 2 meses y ni un hermano me fue a visitar. Y cuando tú estabas libre, ¿alguna vez has intentado ir a alguna cárcel con el grupo de evangelismo para visitar a los presos? Entonces, veamos en la situación en la que nos colocamos. Siempre estamos esperando que nos den, que nos sirvan, que nos besen, que nos abracen, porque es el ego centrado en el corazón del ser humano. Y cuando tú rompes este yugo del ego y comienzas a buscar a quién amar, a quién servir
¿Qué cosa puedo hacer? ¿Dónde puedo barrer? ¿Dónde puedo ayudar aquí en la iglesia, en mi casa, etcétera, etcétera? Es cuando comienzas a sembrar, a sembrar, a sembrar. Y mientras más des, tarde o temprano, la cosecha regresa a tu vida en bendiciones. Y esas bendiciones, Dios no es deudor de nadie. Dios recompensa siempre lo que nosotros sembramos. Entonces tenemos que entender esto para que podamos comprender cómo opera el mundo espiritual. El mundo está engañado. Creen que en el dinero, que en un matrimonio va a ser perfecto y van de divorcio en divorcio, creyendo que si tengo un puesto político, no, si llego a diputado, si llego de gobernador o si llego a presidente, y no me importa sobre quién paso, yo tengo que llegar a la cima y al trono y sentarme allá, y cuando esté allá, cuando sienta el poder de controlar a miles de personas, me voy a sentir entonces que mi ego está satisfecho. Y cuando están ahí arriba, artistas, cantantes, políticos que alcanzan la cima y la cúspide del éxito y del progreso y de la alabanza, y que todo el mundo te reconozca, y tengo 1 millón de seguidores en el Twitter, etcétera, etcétera. Hablas con esas personas y son las personas más vacías del mundo. Vacías del mundo. Hace poco este famoso cantante Justin Bieber, ídolo de muchos jóvenes, estaba en un escenario en Inglaterra y comenzaron a aplaudirle, y cansado ya. ¿Por qué? Porque ha oído mucho la palabra de Dios. Con el grupo de Hillsong en Nueva York, supuestamente hizo una decisión por Cristo hace algún tiempo, Justin Bieber, y agarró el micrófono y lo aventó al suelo y dijo: estoy harto que me aplaudan, harto que me admiren, harto que me alaben. Y así acaban todos, hartos. O sea, llega un momento en que ya ves que ya no te sacia. Lo que te sacia realmente es Cristo. Fuimos creados para Dios. Y nada puede llenarnos más que cuando Dios ocupe ese vacío con el cual nacimos, y engañados de creer que en el mundo lo podemos encontrar. Engañados los hombres que el comunismo, engañados que el socialismo, que el fascismo, que el nazismo, que etcétera, etcétera, que la democracia es un engaño completamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún sistema, ninguna filosofía, ninguna persona que pueda ser perfecta en este mundo caído de pecado. Dice en Apocalipsis 12, Satanás que engaña al mundo entero. Vemos nosotros entonces que cuando se inicie, regresamos a Daniel, esta gran tribulación que vamos a analizar con más detalles, se va a levantar Miguel en el cielo, porque se viene a la tierra un ejército de demonios que ustedes no se imaginan. ¿Quiénes son los demonios? O las personas endemoniadas. Acá ratito en la televisión, no, tiene un problema psicológico, seguramente llévenlo al psiquiatra porque es una esquizofrenia mal controlada. O no, es que esa persona es una psicopatía, ¿verdad? Una patología en la que solamente los chochos o las pastillas tranquilizantes lo pueden controlar. Así es, desgraciadamente así es. Todas las enfermedades o desórdenes mentales, la ciencia no puede hacer nada con ellos. Tú vas a un hospital psiquiátrico y escúchame muy bien, el 95% de los enfermos en los hospitales psiquiátricos son manejados con chochos, con químicos. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de manejarlos. Los problemas mentales trascienden la capacidad humana para resolverlos. Freud, que fue el padre de la psicología moderna, trató de hipnotizar a sus pacientes neurasténicos para ver si en el estado inconsciente los podría sanar a regresarlos al consciente. Claro que fracasó completamente. ¿Por qué? Porque los problemas mentales trascienden la capacidad humana para conocerlos. Es como si me quiero yo meter a arreglar un motor Volkswagen y conocer la bomba de la gasolina y las bujías y cómo está funcionando el motor cuando no lo he destapado el motor. Entonces, por afuera yo no puedo saber lo que realmente el motor tiene por dentro. Tengo que destapar el motor para saber qué cosa es el problema de ese motor. Y de la misma forma, nadie puede destapar la mente más que Dios. Dios es el creador de nosotros.
Él fue el que nos hizo a su imagen y semejanza. Y solo Dios es el único que puede diagnosticar cuál es el problema que tenemos. Entonces viene el psicólogo por afuera y le limpia una cosita así, pues, préndele, apriete el acelerador, a lo mejor es esto. No, es mucho más profundo que el problema de la bomba de gasolina. Es un problema ya que está desvielada esa máquina. Y hay que cambiar anillos del motor y hay que reestructurar completamente todo por dentro para que el motor funcione. Y así estamos desvielados, nacimos, echando humo por todos lados. Y ese era el problema, que estamos tapando nada más el mofle para que no echemos humo y no estamos atacando la raíz que vino Jesús a tratar en la cruz. Porque solo su sangre, la vida de Cristo, nos puede verdaderamente servir de medicina. Entonces, este es el problema que el ser humano enfrenta. Ahora, dice a continuación, en el versículo 1, que no solamente habrá una guerra espiritual en el mundo invisible, sino que en segundo lugar, este tiempo será un tiempo, dice, de angustia. Pero miren lo que dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en este libro. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a analizar este tiempo de angustia que se llama la gran tribulación. Y cuando nosotros examinemos esto, vamos a entender por qué la iglesia no puede estar en la gran tribulación. Porque hay algunas personas que enseñan que la iglesia va a atravesar la gran tribulación, etcétera, etcétera, por ignorar o no estudiar sistemáticamente esta doctrina. En Deuteronomio 4, versículo 30 al 31, Moisés profetizó estas palabras al pueblo de Israel acerca de la tribulación. Cuando estuvieran en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, sí en los postreros días. Esta frase es importantísima en el hebreo, que es asharit, y siempre en Daniel y en todos los profetas se usa para un tiempo kairos específico, que es la gran tribulación, los postreros días, los últimos días de la historia humana. Si estas cosas te alcanzaren en los últimos días, fíjense hasta dónde se está adelantando esta profecía. Si te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aquí se está profetizando, hace más de 3,500 años, que cuando esta gran tribulación que se llama, lo vamos a ver en Jeremías también, tiempo de angustia, que solamente es relacionado con los últimos días antes de la segunda venida de Jesucristo, si Israel se vuelve a Dios en esta tremenda angustia que va a venir al mundo, Dios es misericordioso y los va a proteger, como lo vamos a ver a continuación. No a todos los judíos, porque van a morir miles de judíos y de cristianos por el anticristo. Pero a todos los que se vuelvan a Él en ese tiempo, la misericordia de Dios será sobre sus vidas. Veámoslo en Jeremías ahora, Jeremías capítulo 30, en el Antiguo Testamento, versículo 7. Jeremías 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es el nombre con el cual se reconoce a Israel, porque Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Se podría traducir tiempo de angustia para Israel, pero de ella será librado. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, a Mateo, y veamos de qué forma Cristo definió este tiempo de angustia o esta gran tribulación que sobrevivirá solamente un pequeño remanente de judíos. Dice Mateo 24, 15 al 22.
Vean las palabras de advertencia de Jesús. Pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A los mexicanos? No, ¿verdad? Porque está refiriéndose a esta reconstrucción del templo que va a haber y que ya los judíos están tratando de levantar en Israel. Y el lugar santo es el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Entonces le está hablando Cristo a los judíos. Cuando los judíos vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas o embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cristo, lo mismo que Daniel, que dice en el capítulo 12, que cuando venga esta tribulación, tiempo de angustia, nunca ha habido en la historia, es el mismo tiempo, Kairos. Un tiempo específico donde habrá una angustia en la gente como jamás lo ha experimentado. Imaginémonos esto, que ni en los tiempos del diluvio, ni en los tiempos de Sodoma y Gomorra cuando Dios los destruyó, ni cuando un ángel mató miles de enemigos en el Antiguo Testamento, ni en los tiempos de los terremotos más grandes, ni el de Haití, ni el de Chile, ni el de tsunami de Indonesia, nunca, nunca, nunca en la historia ha habido lo que se viene sobre el mundo. ¿No te da un gozo inefable saber que no vas a estar aquí? No sé cuántos sí se van a tener que quedar. Pero este mensaje que tú estás oyendo es la misericordia de Dios, diciéndote en esta mañana: vuélvete a mí, abraza la cruz antes de que sea demasiado tiempo. Porque recordemos algo que es bíblico, solemne y serio. El arrepentimiento no es cuando queremos. ¿Sabían eso? Es cuando Dios nos predica la palabra. Cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque no siempre nos habla Dios. Entonces tú puedes salir de aquí esta mañana, ¿verdad? No, pues lo voy a pensar el miércoles o la semana que entra. Es que tú no sabes si a lo mejor hoy, esta mañana, y los que nos escuchan por las redes sociales, no sabes si es la última vez que hoy te está hablando Dios para que te arrepientas de tus pecados. Miren lo que dice en Lucas capítulo 21. Jesucristo hablando también acerca de este tiempo terrible que viene sobre el mundo. Lucas 21, versículo 20 al 23. Y Jesús advierte otra vez en el área de Israel: pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria. Es interesante lo que se escribe en el original
hebreo, cuando dice que van a desfallecer las personas. Esta palabra desfallecer, aposuko en el griego, significa ataques al corazón. Desfalleciendo, se les irá el aliento, no podrán seguir respirando de las cosas tan terribles que van a hacer. No les va a dar tiempo ni de arrepentirse siquiera. Y así es como sobreviene la muerte, cuando nunca lo esperamos. Estos tiempos de angustia, ¿verdad?, van a ser tremendos en el mundo. Y esta gran tribulación va a terminar, vayamos a Apocalipsis capítulo 16, con la famosa guerra del Armagedón, o la batalla final, o también la tercera guerra mundial. Apocalipsis 16, versículos del 12 en adelante. Aquí es importante, antes de leer este pasaje, explicar algo. Ahorita en la otra conferencia estoy dando una serie que se llama La futura invasión islámica. Y estoy analizando todo lo que está pasando en el Medio Oriente y el fenómeno del Islam en los últimos 5 años. Donde millones de refugiados pobrecitos de Siria, de Irak, de Afganistán, están migrando a Europa a través de Grecia, etcétera, etcétera. Algunas naciones le están abriendo las puertas. Hay un fenómeno ahorita de derechos humanos impresionante, porque es verdad, Dios le aconsejó a su pueblo en el Antiguo Testamento que le abriéramos las puertas a los extranjeros. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos determina no cerrarle las puertas a los extranjeros. Ahora hay candidatos actualmente que dicen que van a cerrar la puerta a determinado grupo de musulmanes. Esto sería cambiar la Constitución. Bueno, hay tantas cosas que se están manoseando, ¿verdad? Y tantas tonterías que se están hablando políticamente. Muy bien, estos migrantes que vienen de Siria, de la guerra civil, de Irak y del Medio Oriente, están llegando a Europa por millones. Ahora, ¿qué haces, por ejemplo? Vamos a ponerlo en una fase más pequeña. Si yo estoy en mi casa y me tocan a la puerta 15 personas pobres, ¿qué debo de hacer si soy cristiano? Abrirles la puerta y me dicen, no tenemos dónde dormir. Ahora, entre uno de ellos tiene cara del anticristo. O veo así uno medio así, ¿verdad? Con mirada torva, así con los ojos así. Y yo tengo niños en mi casa. Entonces, ¿qué es lo coherente? Le abro la puerta para que entrar. Porque ahí sí, pues, peace and love. ¿Cómo no? Peace and love, pásenle todos, ¿verdad? No, ¿verdad? Digo, somos mansos, pero no mensos. Y hay otra frase que es importante. El sentido común no es enemigo de la fe. El sentido común no va en contra de la fe. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a tratar de escoger. Mira, aquí en mi casa tengo unos niños chiquitos. Creo que a las mujeres con sus niños pasen, etcétera, etcétera. Los demás que van a tener que dormirse en el jardín o en el garage, suponiendo que fuera la única casa, la de nosotros, en la que pudiéramos darles albergue. Entonces, hay ciertas medidas o ciertos filtros que se pueden usar con sentido común, ¿verdad? Para no arriesgar la vida de nuestra familia. Porque nuestra familia es primero. Antes que cualquier migrante, nuestra familia es lo más importante proteger. Ahora, a nivel nacional se pueden hacer filtros también. Y ahorita en Alemania, que es el país que ha sobrevivido a Europa, y es el único, ahorita Alemania es la única nación en Europa que ha sobrevivido y la única que tiene también el dinero para sobrevivir. La que tiene poder militar, económico y político. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que la primer ministra Angela Merkel viene de padres pastores. El papá de esta primer ministro de Alemania era pastor anglicano y ella tiene principios bíblicos muy fuertes. Ahora, ella le abrió la puerta a 1 millón de migrantes. Entonces, el pueblo en Alemania se ha enojado porque pues muchos de ellos han violado a mujeres y han asaltado, y pues muchos vienen de ISIS, infiltrados bajo bandera de ábrame por favor la puerta porque soy migrante o porque soy refugiado. Entonces ha causado un problema tremendo en Europa. Pero el problema más grande es el siguiente: los europeos ya no quieren tener hijos. Ya no quieren tener hijos.
Tú vas a Europa, yo la última vez que fui con mi esposa, estábamos en Londres, abajo del reloj ese famosísimo, ¿verdad? El Big Bang que le llaman, y por todos lados íbamos en el tren en Londres, hace 5 o 6 años, nunca vimos a una mujer con un carrito con 2 o 3 niños. Vas a Estados Unidos, vienes a México, ¿verdad? Y parecen conejas las hermanas. Y trae el carrito, otro cargando, otro por allá, ¿verdad? Es precioso ver familias así con tantos niños, ¿no? Bueno, el europeo ya no quiere tener hijos. Los musulmanes que están llegando a Europa, por cada europeo nacen 8 musulmanes. ¿Qué significa esto? Que en 10 años se calcula demográficamente que Europa se convertirá en un continente musulmán. Esto es muy interesante, porque a la luz de la Biblia, hace 2600 años, la Biblia profetiza que las naciones que se encuentren activas y las principales protagonistas en las próximas 3 guerras que faltan son musulmanes. Y se cree, lo voy a determinar después y lo vamos a explicar, que el anticristo saldrá de las filas de Siria o de Irak, que tendrá algo de musulmán y algo de judío. Entonces todo esto está cobrando ya una cierta notoriedad y estamos teniendo muchísima luz de lo que está pasando en la relevancia de lo que pasa en Europa. Ahora, regresando al Armagedón, tengan cuidado cuando digan la tercera guerra mundial va a explotar ahorita en el Medio Oriente. Va a explotar una guerra. Ahorita estamos a punto de ver una guerra en el Medio Oriente. ¿Saben por qué? Rusia, China e Irán, apúntalo. Rusia, China e Irán se han unido para defender al presidente de Siria, Bashar Assad, para que los rebeldes no lo ataquen. Y por el otro lado, la OTAN y Estados Unidos, el occidente, están tratando de derrocar a Assad y pelear contra los rebeldes, a favor de los rebeldes. Entonces hay una confrontación ahorita. Rusia ya estacionó 90,000 tropas en Siria. Ya estacionó tanques, aviones de combate, y a Putin no lo sacan ahí, pero ni a ligazos. Irán está desarrollando las centrifugadoras, el uranio 235, que es el material con el cual se compone la bomba atómica, que ya no son atómicas, ya son bombas de hidrógeno, 2000 veces más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki. Y Irán está apoyando a Rusia con todo lo nuclear, amenazando a Israel. Y al colocarse Rusia en Siria, se encuentran los rusos ya en la frontera con Israel. Ezequiel 38, 39. Hace 2600 años se profetizó que Rusia e Irán, Ezequiel 38, vendrían contra Israel para exterminar a Israel. Y estamos viendo el protagonismo ya, exactamente, los rusos ya están en la frontera con Israel. Si tú vas a Israel, en el norte de Israel está el mar de Galilea. Y cuando íbamos al mar de Galilea, creo que vamos a regresar el año que entra si no explota la guerra, hay una frontera y desde ahí los guías de turistas nos decían, ahí está Siria. Desde el mar de Galilea puedes ver a Siria y los cañones y los bombazos desde la parte de Israel. Y ahí en la frontera ya hay 90,000 tropas de Rusia. ¿Quién les va a sacar ahí? Nadie les va a sacar. Y China apoyando todo esto económicamente con Irán y con Rusia. Así que hay una confrontación ahorita que el mundo no se da cuenta que es gravísima, gravísima, gravísima. La Guerra Fría ya volvió a iniciarse en el mundo otra vez. En el 89 terminó la Guerra Fría cuando el muro de Berlín fue derribado, cuando Gorbachev pidió perdón al mundo por el comunismo y hubo una cierta tensión entre Rusia y Estados Unidos, pero ahora Putin viene con todo para controlar el Medio Oriente. Y las naciones que van a ocupar el protagonismo final de las profecías bíblicas son todas musulmanas. ¡Qué interesante! Y si le agregamos a esto, ya me estoy saliendo un poco, pero esto es interesantísimo, en la otra clase lo voy a dar, en la próxima conferencia. Pero es interesantísimo que los musulmanes están esperando al Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? El Mesías de ellos. Y la escatología de los musulmanes, tanto los chiitas como los sunnis,
porque el Islam está dividido entre chiitas y sunis. Los dos grupos, aunque los dos están divididos en ciertas ideologías, los dos creen en el Mahdi. Unos creen que ya nació y otros creen que viene en el futuro, pero esperan a un Salvador. Y lo interesante es lo siguiente, que para que el Mahdi o el Mesías de los musulmanes venga, se necesita una guerra. Y por eso ellos están provocando deliberadamente a las naciones del mundo a que entren, el grupo de ISIS, a que entren a pelear contra ellos, porque ellos quieren morir, porque es a través de esa guerra que surgirá el Mahdi. Y cuando comparamos al Mahdi con el personaje del anticristo, son exactamente iguales. Increíble cómo todas las profecías están ensamblándose y cómo vemos nosotros de qué forma la Biblia, con tantos detalles, aun cuando el Islam se fundó 600 años después de que estaba escrita la Biblia, vemos las similitudes que existen en su escatología con lo que la Biblia tenía escrito. Bueno, aquí en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes de Occidente, dice. ¡Qué increíble! ¿Quién va a estar involucrado antes de que Cristo venga? El Asia, las naciones del Asia Menor, los reyes del Oriente, ¿quiénes son? China, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Vietnam, y todas las naciones que pertenecen a Japón, al Asia, y se van a juntar, va a haber una confederación de naciones que van a tener que a fuerza adherirse a China. China ahorita ya está en el mar enfrente de Japón, con barcos de guerra, tratando de quitarles a los japoneses las islas que están ahí, y amenazando a Filipinas, a Tailandia y a toda esta zona de naciones que se encuentran en ese punto geográfico, para tener el control total, y de acuerdo a la Biblia lo van a tener. Y ahorita, por ejemplo, la China, ¿por qué no destruye Estados Unidos? ¿Sabían ustedes que la China puede ahorita hacerle así a Estados Unidos, así como una cucaracha, así? ¿Saben por qué? Si juntamos todo el dólar, los dólares que existen en el mundo, así toda la liquidez que existe en el mundo, el 50% de los dólares se encuentran en China, la otra mitad en Estados Unidos y algunas otras naciones más pequeñas. China tiene un control, tiene el sartén, el mango por el sartén con el mango, la China. ¿Y por qué a Estados Unidos no lo destruye? Simplemente porque es su principal socio comercial. Es el primer socio comercial de China, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no le conviene a China, ¿verdad? Porque Estados Unidos le compra todos los productos. Ahora, este señor Trump, tu padrino, el que viene ahorita de candidato, acaba de decir, ¿verdad? Son barbaridades. Vamos, ¿por qué le tenemos que comprar a China? Vamos a lo que China nos está vendiendo, ¿por qué no lo podemos producir nosotros? ¿Por qué lo que los mexicanos, hombres malos, secuestradores y violadores, por qué tenemos que comprar a México y a China? ¿Por qué no producimos nosotros y nos ahorramos eso y podemos crear una economía mucho más fuerte? ¿De dónde se ha visto esa economía, por el amor de Dios? Es imposible esto. Esto es una barbaridad. ¿Cómo vamos a quitar a la China? Nada más la mano de obra de nosotros en Estados Unidos sostiene a Estados Unidos. Es impresionante, somos 45 millones de paisanos en Estados Unidos. 45 millones. 12 indocumentados. Se pasaron nadando por el río Bravo. Pero veamos pues de qué forma la situación geopolítica del mundo que nos rodea ahorita. Estamos en noviembre del año 2016. La situación que se está percibiendo en el mundo, en el Medio Oriente, en China, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, la relevancia que tiene con la Biblia es impresionante. Este es el tiempo de nosotros los cristianos. El mundo se encuentra en tinieblas. No hay filosofía ya que se pueda sostener, sistemas de gobierno, pensamientos, y los cielos y la tierra pasarán, pero el mensaje de la cruz permanecerá por toda la eternidad.
Y es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar. El mensaje de la cruz. Los reyes del oriente atravesarán el río Éufrates, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en forma o con forma de ranas. Por eso las ranas en la Biblia están ligadas con el mundo de la maldad. Las ranas, los alacranes, las tarántulas, las víboras, las serpientes, los murciélagos, todos estos animales, ¿verdad? Y también insectos microscópicos, están ligados, energetizados por Satanás. Por eso pertenecen, se llaman animales inmundos. No tengas ranas en tu casa, por favor. Y dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Damas y caballeros, en penúltimo lugar, antes de esta guerra del Armagedón faltan 2 más. Así que la próxima guerra que explote no es la tercera guerra mundial. Falta una guerra en el Medio Oriente, Ezequiel 38 y 39, que estamos viendo en la serie La invasión futura islámica. Y falta el 4.º sello de Apocalipsis 6, donde una 1/4 parte de la humanidad va a morir. Así que se vienen guerras ahorita en el mundo tremendas, y la final es hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros ya no estamos en la guerra del Armagedón. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Todo esto que se viene sobre el mundo, ¿por qué se viene? Me preguntaban hace 3 o 4 días en entrevistas de radio de Estados Unidos, de diferentes ciudades. Le damos gracias a Dios que podamos dar una opinión. ¿Qué piensa usted ahora de las votaciones en Estados Unidos, del candidato, Y todos se están enfocando, ¿verdad?, en un candidato, o republicanos o demócratas, y yo les he contestado, ¿cuál es la raíz de por qué Estados Unidos se encuentra en esta confusión? Este es el problema que debemos abordar, no las ramas. ¿Qué pasó con Estados Unidos que ha llegado es como un barco Estados Unidos ahorita con 2 capitanes candidatos, y Estados Unidos ha decidido que ninguno de los 2 candidatos es capaz de tomar el timón y darle curso a ese barco que es Estados Unidos de Norteamérica? Y están temblando en Estados Unidos, y hay una bipolaridad y hay un racismo ahorita, y un odio entre unos contra otros. Se ha levantado una especie de odio, ¿verdad?, entre partidos, etcétera, etcétera, porque ninguno de los 2 candidatos, si tienen temor los que están neutrales, yo pertenezco a los neutrales, que a ninguno ni a otro, ni de Tim Marín ni de Opingüe, pueden gobernar el país. Pero ¿cuál es la causa? La causa es la inmoralidad. La inmoralidad. 1973 legalizaron el aborto. 15 millones de niños han sido abortados en los últimos 30 años. Legalizaron los matrimonios gays junio del 2015. Sacaron la oración de las escuelas. Prohibieron que en el Pentágono se orara. Y el presidente que se encuentra actualmente en Estados Unidos de Norteamérica es el primero que ha dicho: esta nación no es cristiana. ¿Qué esperamos entonces? Pornografía, violadores, depredadores, a punto de legalizar la pederastia al año que entra. Ya se legalizan los matrimonios gays, se redefine el matrimonio, se destruye la sociedad, y el matrimonio no puede sobrevivir ninguna nación, porque la familia y el matrimonio es el centro de equilibrio y la piedra angular de toda nación y de toda sociedad. Cuando la familia se deshace y el matrimonio se deshace, no puede sobrevivir ninguna nación, y así la historia nos ha dado testimonio. Y esta es la razón por la cual se encuentra como se encuentra la nación que fue la más poderosa en los últimos 70 años. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por la Biblia que nos has dejado, para que podamos en ella encontrar el camino, la verdad y la vida. Tu palabra dice hace 2700 años por el profeta Isaías: la tierra se contaminó
enfermó el mundo porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Oh Dios, tú nos mandas que nos volvamos a ti con todo el corazón. Porque es la inmoralidad lo que desintegra el carácter del ser humano. No somos dioses, somos criaturas, agentes morales, responsables de nuestras acciones delante de ti, el Creador del universo. Te pedimos en esta mañana, Señor, misericordia por esa nación de Estados Unidos y Norteamérica. Te pedimos misericordia por México, Padre. Oh Dios, trae la paz a nuestra nación. Ábrenos puertas para anunciar el mensaje de la cruz, porque es el único mensaje que puede transformar la vida política, religiosa, filosófica, social, económica de cualquier nación. Y en esta mañana, si alguna persona quiere abrir su corazón a Jesucristo e invitarlo como tu Señor y Salvador, dile estas palabras con todo tu corazón. Señor, esta mañana me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por ellos. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo derramó su sangre preciosa para borrarlos, para quitarlos de mi vida, para toda la eternidad. Creo en ti, Jesús, que a los 3 días te levantaste entre los muertos para que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por este mensaje maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Bendita palabra de Dios. A todos ustedes en esta mañana que por primera vez hicieron esta decisión, nos gustaría bendecirles y saludarles. Y si tú hiciste esta decisión, esta oración, invitando a Cristo a tu vida, ahí desde tu lugar, te pido que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, alguien más. Gracias, que Dios te bendiga. Alguien más. ¿Alguien más en esta mañana? ¿Alguien más que no quiera decir gracias a Dios? Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia acá en señal que la reciben, no hay ningún problema. Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre, para que esa criatura cuando nazca crezca con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus animales domésticos. Dios bendiga tu trabajo, tu entrada y tu salida, para que andes como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, buscando siempre qué dar, a quién amar, a quién buscar, por quién orar, y no esperar nunca que nosotros recibamos eso. Te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Padre y nos diste el ejemplo en esa cruz. Que el Dios de toda gloria y de toda paz, el Dios de esperanza, guarde tu corazón y te llene con esa paz que sobrepasa entendimiento. En el nombre de Jesucristo les bendecimos. Amén. Que tengan paz.